¿Me pueden confirmar si están visualizando la pantalla, por favor? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, pues buenas tardes nuevamente. Bienvenidas a nuestra sesión en línea del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. Hoy vamos a desarrollar nuestra sesión número 20 del área técnica de la fase planeación, actividad de proyecto 2, estructurar plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Vamos a continuar con la competencia, elaborar piezas gráficas de acuerdo con los requerimientos del cliente y principios del diseño gráfico. Vamos a revisar el cronograma de actividades. Vamos a continuar hablando de la evidencia aquí visual, creación del prototipo de pieza publicitaria. Tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recuerden que la fase de planeación inició el 9 de abril del 2025 y finaliza el 12 de noviembre del 2025. Esta tiene una duración de 1.200 horas. Y que para la competencia estamos trabajando el material de formación Estrategia Creativa. Este es nuestro cronograma de actividades. Ya a este momento de la fase planeación debieron entregar el foro sobre la aplicación estratégica del marco creativo, la infografía del posicionamiento de marca de una MIPYME, el manual de identidad corporativa, el plan de campaña publicitaria y deben estar trabajando en el key visual, creación del prototipo de pieza publicitaria que finaliza el 16 de julio de este año. Y posteriormente deben trabajar la evidencia, reflexiones sobre la introducción a la comunicación, estrategia de aplicación que finaliza el 23 de julio. Por favor, cierren los micrófonos. Aquí, antes de continuar, quiero darles una información, y es que el 23 de julio debo realizar los llamados de atención de la fase planeación. ¿Listo? Eso significa que si... Dana, por favor, cierra tu micrófono. Gracias. Entonces, retomando, el 23 de julio debo hacer los llamados de atención. ¿Listo? Eso significa que si ustedes de aquí a esa fecha tienen alguna evidencia pendiente de la fase, ¿listo? Es decir, digamos, técnicas, tienen que tener hasta las reflexiones o, bueno, hasta el key visual, pero también deben revisar la parte transversal, la parte de bilingüismo. Si tienen algún pendiente, tendrán llamado de atención, ¿listo? Les estoy avisando con tiempo para que procuren antes del 23 de julio ponerse al día con las evidencias que tengan pendientes de entrega. Así, no se les hace llamado de atención, no queda el llamado de atención en su portafolio del aprendiz y adicional a eso no tienen que cumplir con el desarrollo de esas evidencias en menos de 5 días y adicional a eso hacer un trabajo adicional como estrategia pedagógica. ¿Listo? Entonces, les hago esa anotación para que procuren de aquí al 23 de julio, tienen 23 días, bueno, 22 porque el 23 lo hago muy temprano, tienen esos 22 días para ponerse al día. ¿Listo? Lo estoy avisando con tiempo para que después no me digan, profe, porque me hizo llamado de atención. ¿Listo? Y entrando pues ya a nuestro tema, estamos hablando de la estrategia creativa en las sesiones anteriores. Recordemos que en el ámbito de la publicidad y la comunicación, esta creatividad es necesaria e indispensable. Entonces vamos a hablar del proceso creativo que implica varios aspectos. Primero, la fluidez, que hace referencia a la generación copiosa y rápida de ideas. Para desarrollar una gran idea es necesario que tengamos muchas de ellas. También tenemos la flexibilidad, que es el desarrollo creativo. Sabemos que implica tener ese poder de adaptación. Las ideas pueden llegar desde cualquier dirección y es necesario que tengamos la capacidad de tomar una alternativa y convertirla en una solución. Otro es la originalidad. Las ideas originales pueden darse a través de forma, no sé, cómo se llevan a cabo o cómo se presentan. ¿Listo? Y aquí es donde se hace presente el pensamiento lateral, es decir, pensar de una forma un poquito diferente de lo que pensaría la gente del común. Y finalmente encontramos la ejecución. Llevar a cabo una idea puede ser un poco más complejo que plantearla. Por este motivo, pues el creativo debe ser también un realizador de esta idea
y debe saber acudir a los recursos disponibles para poderla ejecutar. Durante esta ejecución, el creativo debe tener la capacidad de tomar cualquier idea, transformarla, mejorarla y generar con ella soluciones innovadoras. Para llevar a cabo este proceso creativo, debemos contar con toda la información posible del problema que queremos solucionar y tener claro que la creatividad no es algo que llega de la nada. Por eso, en algunos campos como la publicidad, el diseño, la producción audiovisual, el primer paso para el desarrollo creativo siempre va a ser el brief. ¿Listo? Teniendo todo esto en cuenta, pues vamos a ver algunas técnicas creativas. Estas van a implicar el desarrollo de métodos que permitan ver las situaciones desde diferentes aspectos y van a incentivar el pensamiento disruptivo, la creación de nuevas ideas, el mejoramiento de las ideas ya existentes o la adecuación de soluciones anteriores a problemas actuales. Dentro de estas técnicas vamos a ver como las que más resaltan. La primera es la lluvia de ideas o el brainstorming, que es, digamos, la técnica más conocida y la más utilizada. Además, es la base sobre la que se realizan otras técnicas. Estas se hacen en grupos de trabajo y para desarrollarla necesitamos una sala, sillas para el grupo, una pizarra grande, un cuaderno de notas para apuntar las ideas, una grabadora que puede ser opcional y un reloj. Los participantes van a ser el facilitador, el coordinador, que es quien va a dinamizar el proceso, un secretario que apunta las ideas y los miembros del grupo. Y esta va a tener unas etapas. La primera es el calentamiento, donde se ejercita el grupo para un mejor funcionamiento colectivo. Y la segunda es la generación de ideas. Aquí pues se va a establecer un número de ideas al que digamos que queremos llegar y marcamos el tiempo durante el que vamos a trabajar. Y aquí pues hay 4 reglas fundamentales. Se prohíbe toda crítica. Toda idea va a ser bienvenida. Vamos a dar tantas ideas como sea posible y el desarrollo de asociación de las ideas es importante. Luego encontramos el análisis morfológico. Esta es una de las técnicas más valiosas para generar una gran cantidad de ideas en un corto periodo de tiempo. Consiste en descomponer un concepto o problema en sus elementos esenciales o en sus estructuras básicas. Aquí se construye una matriz que permite multiplicar las relaciones entre las partes. Es decir, el análisis morfológico no es otra cosa más que la generación de ideas por medio de una matriz y se realiza llevando a cabo unos pasos específicos. El primero es especificar el problema o el objetivo. El segundo es solucionar los parámetros de ese problema. Es decir, seleccionar, discúlpenme. Es decir, vamos aquí a determinar si un parámetro es lo suficientemente importante para añadirlo en nuestra matriz. El tercero es hacer una lista de las variaciones. Entonces, debajo de cada parámetro debemos relacionar esas variaciones y el número de estas van a determinar la complejidad de la matriz. Y finalmente vamos a probar combinaciones diferentes. Cuando la matriz está terminada, debemos hacer recorridos al azar a través de los parámetros y las variaciones, seleccionando uno o más de cada columna y luego combinándolos de formas que sean completamente nuevas. También tenemos la técnica de analogías, que consiste en resolver un problema mediante un rodeo. En vez de atacar de frente, se va a comparar ese problema o situación con otra cosa y se va a realizar haciendo cumpliendo los siguientes pasos. Saber cuál es el problema, la generación de ideas y la selección de ideas. Luego tenemos el arte de preguntar. Aquí Osborne afirmaba que la pregunta es la más creativa de las conductas humanas. Por esto, desarrolló una serie de preguntas para el brainstorming que pueden aplicarse en la exploración del problema. Este es un conjunto fundamental de preguntas que se usan para formular en el problema todos los enfoques que veamos que sean posibles. Luego tenemos las listas cruzadas, que consisten en hallar ideas confrontando elementos que son lejanos entre sí. Esto nos va a generar nuevas funciones, nuevas formas y nuevas ideas. Luego tenemos los mapas mentales. Estos son una técnica gráfica que nos permite acceder al potencial del cerebro. La principal aplicación en el proceso creativo es la exploración del problema y la generación de ideas. Para elaborarlo debemos cumplir también unos pasos. Primero, pues tener una hoja de papel. Segundo, el problema o el asunto más importante se escribe con una palabra o se va a dibujar en el centro de la hoja.
Tercero, los principales temas relacionados con el problema van a irradiar de la imagen central de forma ramificada. Cuarto, de esos temas parten imágenes o palabras claves que nosotros trazamos sobre líneas abiertas, sin pensar de forma automática, pero que sí sea clara. Y finalmente, las ramificaciones pues van a formar una estructura nodal. Luego, y ya para finalizar las técnicas, encontramos la Scamper, que es una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. La S es sustituir. La C es combinar. La A es adaptar. La M es modificar. La P, utilizarlo para otros usos. E, eliminar o reducir al mínimo. R, reordenar o invertir. Todas estas son en pregunta, ¿listo? Para que ustedes decidan qué van a hacer, si van a sustituir, si van a combinar, a adaptar, a modificar, a darle otros usos, a eliminarlo o reducirlo o a reordenarlo. Entonces, pues ya finalmente llegamos a la evaluación de las ideas y esta pues se va a realizar de acuerdo a unos criterios que pueden ser elaborados por los componentes del grupo o digamos que ya se han establecido esta evaluación o estos objetivos con anterioridad. Vamos a encontrar también la estrategia creativa. Este pues es el proceso intelectual que lleva al desarrollo de tácticas para la elaboración de una idea, permaneciendo en la mente de los consumidores de una marca, bien sea de la marca, del producto o del servicio. Esta estrategia debe ir ligada a la marca, ¿listo? Es decir, que ambos deben contemplar el mismo concepto. Debemos tener claro que la estrategia creativa es la construcción de la idea, mientras que la estrategia de comunicación es la construcción del mensaje. Y así llegamos a nuestra guía de aprendizaje. Ya la vimos en la sesión anterior, en donde nos está pidiendo el key visual. ¿Listo? Esta es una evidencia grupal. ¿Listo? Dice que debemos tener en cuenta los grupos de trabajo, es decir, es grupal con el grupo que han estado trabajando, el material de formación, estrategia creativa, todo lo que le han desarrollado a la MIPYME, es decir, todos los trabajos anteriores deben tenerlos en cuenta. ¿Listo? Dice, en este punto deben retomar la campaña para el desarrollo de la estrategia creativa. Esta debe tener los componentes de comunicación que se plantearon en el brief para el desarrollo del concepto creativo en actividades anteriores. ¿Qué debe contener? El brief táctico, el objetivo, el mercado objetivo, el arquetipo del cliente, la propuesta de valor, el reason why, la estructura del concepto. Y en esta estructura deben incluir tipo de campaña a realizar, tono de la campaña, tema, diseño de las piezas y van a hacer la presentación de la campaña. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben entregar? Un PDF con todo esto que aparece acá, con el brief, el objetivo, el mercado, todo aquello. Y adicional a eso deben hacer un video donde hagan la presentación de su key visual, ¿listo? Como si se lo estuvieran presentando al cliente, como lo hemos hecho en distintas oportunidades. Lo pueden adjuntar como un video, ¿listo? En el formato que ustedes quieran, o lo pueden dejar como un enlace al finalizar todo lo que está, toda la información que les pide en el PDF, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta? Auris, dime. Hola, profe, es para consultarle. ¿Me puede proyectar nuevamente dónde está todo el cronograma? Por favor, un momento. Tengo una Claro que duda. sí. Es que estuve buscando guía de aprendizaje, en ese caso sería 4, ¿es correcto? O Sí, tiene... está dividida por actividades de aprendizaje, ¿listo? Entonces, espérame, yo creo que es más fácil acá. Cada uno tiene su guía, ¿listo? Lo que pasa es que en la fase planeación pues van a encontrar distintas guías. Pero básicamente la guía es la misma, ¿listo? Solo está dividido así en la plataforma, pero la guía es la misma, ¿listo? En todos los espacios. Ok, entonces ¿Tienes alguna duda sobre la guía? Mira. sí. O sea, ese key visual va acompañado del plan de campaña del proyecto anterior, o es uno nuevo.
Es decir, el nombre de la campaña es nuevo o se puede basar con el nombre de la campaña que hicimos en el anterior trabajo. Bueno, en la guía claramente dice que deben tener en cuenta todo el proceso que se le ha realizado a la MIPYME, ¿listo? Y dice brief táctico, retomar el que se está realizando o crear uno si es el caso, ¿listo? Es decir, que ustedes son los que van a tomar esa decisión. Si ustedes quieren seguir trabajando con todo el material que ya tienen disponible, que han aprobado, que lo hemos revisado, pueden hacerlo y sobre esa campaña van a hacer el key visual, ¿listo? Pero si ustedes dicen, no, yo quiero aplicarlo a otro producto, a otro servicio, dentro de mi portafolio, lo pueden hacer, ¿listo? Recuerden que todas las entregas que hacemos se pueden hacer o bien a la empresa o a un producto o a un servicio, ¿listo? Entonces, ustedes son los que toman esa decisión. Entiendo. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe. Listo, muchas gracias, Dana. Entonces, pues chicos, digamos que todavía están a tiempo para entregar este key visual. Tienen 16 días, esa es la fecha límite, ¿listo? Y por favor, no se les olvide que necesito que a más tardar el 22 de julio estén completamente al día para no tener que hacerles llamados de atención. ¿Listo? La coordinación este año está más exigente con el tema del cumplimiento del cronograma. ¿Listo? Es decir, que si definitivamente ustedes no se ponen al día, si no terminan al finalizar la fase planeación, al día no se les va a dar oportunidad para entregar las evidencias de la fase análisis. ¿Listo? Entonces, yo ya lo he ido hablando con ellos, pero tengo que demostrar que ustedes sí están cumpliendo, sí están comprometidos y pues esto yo no lo puedo hacer si ustedes no lo hacen por ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, por eso con tiempo les estoy avisando de los llamados de atención, porque muy probablemente la persona que me dé evidencias de fase análisis y a quien le haga llamado de atención ahorita a mitad de fase, es muy probable que no me vayan a autorizar darle oportunidad al finalizar la fase para que se ponga al día con la fase anterior. ¿Listo? Entonces, yo estoy haciendo, digamos que lo que me corresponde de mediar con la coordinación y el centro de formación, pero el resto está en manos de ustedes. ¿Listo? Recuerden que mañana estoy disponible en la plataforma desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día. Igual si en ese horario no se conectan y llegan a tener alguna duda, me pueden escribir. Inmediatamente veo su mensaje, les contesto o me pueden enviar un correo electrónico. Yo veo sus mensajes y de manera inmediata les doy respuesta. ¿Listo? Les agradezco mucho, mucho la participación y en unos minutos les dejo cargada la grabación. ¿Vale? Vale, Muchas profe, gracias. gracias. Listo, gracias chicos, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Steven y Paula, ¿tienen alguna duda o inquietud? No, señora, muchas gracias. Le iba a preguntar ahorita sobre mis evidencias pendientes de la fase de análisis, pero ya me lo respondió, no se preocupe. Porque estar muy, Listo, muy, muy vale, Steven, perfecto. con esta fase. Vale, listo, claro que sí. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. Vale, gracias igualmente, Steven, que estés bien. Gracias, hasta luego.